o al sustantivo, tú no lo puedes asumir como verbo. Entonces hay que respetar las terminologías. Otro, si digo, hay que ser muy cuidadoso con el debido análisis. Las respuestas, puesto que esta clase es proactiva, por el chat no puede ser creo, supongo, me imagino o igual me da. Eso no es correcto. La clase debe guiarse por el sendero de la cientificidad y por el debido análisis y por la correcta síntesis. Dicho esto, empezamos con la clase. Agradezco los saludos visográficos a través del chat y todas las respuestas, correcto, deben ser en privado. Muy bien, empezamos. Tema, lenguaje. El lenguaje es una facultad humana porque le está negado a los otros seres. Por si acaso, en el encabezado, en el título, no dice comunicación, ¿sí? No dice comunicación. Estarás escuchando la clase como corresponde, dice lenguaje. Porque la comunicación no es exclusiva del hombre. Hay comunicación entre los animales, entre las plantas, entre las células, entre las computadoras, entre los hombres. O sea que la comunicación no es privativa, no es exclusiva del hombre. Lo que sí es propio del hombre es el lenguaje. El lenguaje es una facultad humana, reza el PPT, lean ustedes, porque está negado a los otros seres. ¿Y por qué, profesor? Mira aquí, por su carácter racional. Porque el hombre, respecto a las otras especies, revela inteligencia distintivamente superior. ¿Cómo podría usted sustentar esto, profesor? Fácil. El único que puede extrapolar, inferir, analizar, sintetizar, decodificar, encodificar es el ser humano. Entonces el lenguaje es racional por ello mismo. Gracias a ese carácter racional, el lenguaje es productivo, porque el hombre produce mensajes infinitos. Consideremos una determinada lengua, por ejemplo, el castellano. En el castellano, en los años 80 del siglo pasado, no existía la palabra chatear. Ahora existe la palabra chatear. Entonces, independientemente de si se genera en la misma lengua o viene de otra lengua, cosa que no nos importa, el hecho está que se generan palabras nuevas en las más diversas lenguas. Por consiguiente, se van a producir mensajes infinitos. ¿Entiendes? Entonces el lenguaje es productivo porque el hombre produce mensajes ilimitados. ¿Muy bien? Debo dejar constancia que el lenguaje, por ser una facultad humana, además es universal, porque le pertenece a todos los hombres. Cabe resaltar a todos los varones y a todas las mujeres de todas las épocas y de todos los lugares. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿por qué decimos que el lenguaje es articulado y hasta doblemente articulado? ¿Y por qué decimos que porque suma morfemas más fonemas? Cosa que en estos momentos ustedes seguramente no entienden nada. Yo les voy a pasar a explicar. Obsérvenme y mírenme. Mírenme. Yo escribo grafemas. Las letras escritas son grafemas. Yo oralizo fono. Las letras dichas son fonos. Por eso existe un aparato que se llama teléfono. Ahora bien, en ese sentido yo me acuerdo de lo que la abuelita dice. Antes de escribir y antes de hablar, piensa. O estoy hablando tonterías. Nuestras abuelitas nos dicen eso, ¿verdad, Fátima? ¿Verdad, Luis? Antes de escribir y antes de hablar, primero piensa. Entonces, si las letras escritas son grafemas y las letras dichas son fonos, entonces debemos tener letras pensadas, que ya se albergan en el cerebro.
a esas letras pensadas, que también se le llaman unidades distintivas, porque la G es distinta a la Z y eso tu cerebro lo reconoce, a esas letras pensadas o unidades distintivas se les llaman fonemas, ¿ya? Se les llaman fonemas. Y repito, a las letras pensadas se les llaman unidades distintivas porque, por ejemplo, la N es distinta a la Ch y eso tu cerebro lo reconoce. Pero hay un pequeño detalle. Esas letras pensadas, unidades distintivas llamados fonemas, son deducibles de los morfemas. Y los morfemas se encuentran aquí, miren pues, en el neocórtex. Y son unidades significativas. Unidades significativas. Ejemplo, el cerebro sabe que en la palabra niños hay 3 morfemas o unidades significativas. Veamos, sin que te preocupes, con paciencia y con cariño aprende conmigo. En niños hay 3 unidades significativas o 3 morfemas. Nin, que es el morfema lexical o raíz. Eso todo el mundo lo sabe, porque de ni se genera una familia de palabras. Y eso lo está ordenando tu cerebro inteligente. Y está la O y la S, que son compañeros de esta raíz, que se denominan morfemas flexivos. Entonces, ¿alguien está haciendo el uso de levantar la manito? ¿Me podría hacer la pregunta respectiva, por favor, por el chat? ¿Quién ha levantado su manito? ¿Sí? ¿Quién ha levantado la manito? Bueno, continuemos con la clase. Entonces, a esas unidades significativas se les llaman morfemas. ¿Estamos de acuerdo? Y en niños hay 3 unidades significativas o morfemas. Nin, que es el morfema lexical o raíz, y bueno, la O y la S, que son compañeros de la raíz, que se van a llamar morfemas gramaticales, género y número. Muy bien, y al respecto entonces, tengo que decirte que en el cerebro hay morfemas, unidades significativas, más fonemas, letras pensadas, unidades distintivas. Por eso es que el lenguaje es doblemente articulado. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa articular? Amarrar, atar, ligar. En el cerebro están atados, están ligados los morfemas, unidades significativas, con los fonemas, unidades distintivas o letras pensadas. Y consecuencia de ello son los fonos, que son las letras dichas, y los grafemas, que son las letras escritas. No hay mejor manera entonces de explicar la doble articulación, el doble amarre, el doble atado, que decir que en el cerebro, correcto, se adicionan morfemas más fonemas para que uno pueda oralizar finalmente y pueda escribir. Y eso sucede en las más diversas lenguas que se generan del lenguaje, porque el lenguaje pues es universal. Muy bien. El lenguaje es perceptivo, eh, porque se recepta por los 5 sentidos. Tú asumes y recibes los mensajes, correcto, y ello acusa la presencia del trabajo, de la funcionalidad de los sentidos, vista, correcto, entre otras percepciones, audio, oído, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿por qué decimos que el lenguaje es desplazamiento? Porque el lenguaje, ¿sí?, se va a materializar finalmente en tiempos y en espacios. Dicho de otra manera, no hay comunicación humana, no estoy diciendo comunicación solamente, sino comunicación humana, que se produzca sin un tiempo y sin un espacio determinado. Siempre va a estar circunscrito a un contexto, a una situación. Y dejo constancia que el contexto o situación, que es igual al desplazamiento, ese contexto o situación es elemento de la comunicación que vamos a estudiar en breves minutos. El lenguaje es innato. ¿Por qué? Porque así como la mamá le transmite la comida, por ejemplo, al bebé cuando está en la cavidad uterina, ¿cierto? Así también la mamá le transmite la cromosoma número 5 del lenguaje a su bebé, que está en la cavidad uterina.
Quiere decir que el bebé, en tanto se cobije en el claustro materno, ya está correcto con el lenguaje en su ser. Ya está con el lenguaje en su ser. Por eso es innato, es genético. Y demostración de ello es que cuando la mamita da a luz, el niño sí o sí se va a tener que adscribir a una determinada realidad lingüística. Y si el niño ha nacido en Francia, pues hablará francés. Si el niño ha nacido en Italia, hablará pues italiano. Entonces el lenguaje ahí se convierte en aprendido, en producto cultural. Independientemente de pues, que aprenda 5 o 10 lenguas, eso ya es cuestión de cada quien. Entonces el lenguaje es innato porque es genético y es aprendido porque es un producto cultural. Sinceramente yo no veo ninguna contradicción en ello. Ya hace bastantes decenios había polémica si era innato y era aprendido, cuando en realidad son las dos cosas. Innato porque es fisiológico, es genético, ¿sí? Y aprendido porque es un producto cultural. Ahora, el lenguaje es un instrumento, así como la pala sirve para trabajar el campo en favor del hombre, el lenguaje también es una herramienta que sirve para trabajar el proceso comunicativo entre los hombres. Por lo tanto, es instrumental, es una herramienta. ¿Sí? Muy bien. El lenguaje es inmutable, no cambia. Para que entiendas eso, habrá que saber qué es lo que cambia. Lo que cambia son las lenguas, son las hablas, pero yo quiero ponerte en compromiso para que entiendas esta parte y por eso al inicio de la clase te dije, no me cambies las terminologías, las nomenclaturas, no hagas eso, no hagas eso. El alumno muchas veces falla eh, porque tiene el carácter más bien emocional en vez de racional. Responde lo primero que se imagina, responde para salir del paso, responde porque es un, como diría mi tía Cucha, es un apurado. Entonces ustedes tengan cuidado. La clase se está haciendo como corresponde y yo quiero gente sensata. No corras, no respondas locuras. Decía que el lenguaje es inmutable, no cambia, a diferencia de las lenguas y las hablas. Entonces, te explico esto pormenorizadamente. Tú ya sabes, líneas arriba, que el lenguaje es universal, porque le pertenece a todos los hombres. Las lenguas no son universales, son sociales. Y los que estamos escuchando esta clase virtual, por ejemplo, pertenecemos al grupo lingüístico, acabo de decir grupo, lingüístico de la lengua española. Pierre y Michel en Francia pertenecen al grupo lingüístico de la lengua francesa. Correcto. Fedor y Mikhail pertenecen al grupo lingüístico de la lengua rusa. Entonces, las lenguas son sociales, son grupales y cambian. El castellano, por ejemplo, nosotros pertenecemos al grupo lingüístico de la lengua española, cambia. Nosotros no nos manifestamos igual que en la época de Mariátegui, o como en la época de Sánchez Carrión, o como en la época de Cervantes, o como en la época de Nebrija. Las lenguas cambian. Si quieres te doy otro ejemplo. Ricardo Palma en algún momento planteó 5.000 peruanismos para, entre comillas, alimentar al DRAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, las lenguas cambian, pero no te olvides pues que las lenguas son sociales, son grupales. Y cambian tanto que actualmente se está hablando de aceptar hasta 7.000 términos en la próxima edición del diccionario de la RAE. En fin, las lenguas son sociales y cambian. Tienes que escribir eso en tu cerebro, porque voy a hacer preguntas. Y el habla no es grupal, no es social. El habla es individual. Yameli Blas, Luis Esteban, Fátima Tarazona, Luis Álvaro, tienen su propia habla. Nadie tiene por qué manifestarse de manera idéntica que el otro. El habla es particularísima. El habla es individual.
Demostración de ello es que Luis llega a la casa de la abuela y le dice, ¿no? Abuelita, estás bonita. Y Steven llega a su casa, a la casa de la abuelita y le dice, abuelita, estás preciosa. Entonces el habla es individual, pero las dos palabras pertenecen a la misma lengua. Pero el lenguaje no cambia. Yo puedo decir que mi habla va a cambiar, porque más tarde el contexto lo va a determinar así. Yo puedo decir que la lengua española va a cambiar porque el profesor Vidal en nombre de sus alumnos va a presentar 1000 peruanismos a la red para que sean aceptados. Pero yo no puedo decir que el lenguaje va a cambiar, porque el lenguaje es una facultad humana. Visto de otra manera, el hombre no ha inventado el lenguaje como dicen los libros. El lenguaje es consustancial al hombre. Mejor aún, lo que le hace al hombre hombre y distintivo respecto a las otras especies es el lenguaje. Y ello ha producido sesudos análisis en los más diversos lingüistas y filósofos. Por lo tanto, el hombre no ha inventado el lenguaje. Lo que el hombre ha inventado es la imprenta, la pólvora, ¿correcto? Ya, pero no ha inventado el lenguaje. El lenguaje es cosustancial. Es en realidad la identidad del hombre. Por lo tanto, el lenguaje es inmutable. Paradójicamente te podría decir que el lenguaje, paradójicamente te podría decir que el lenguaje solamente va a cambiar una vez. ¿Cuándo? Cuando el ser humano desaparezca. Entonces es un cambio, ¿no? El gran problema es que al próximo día no va a haber hombre que cuente tal situación. ¿Correcto? Así que te acabo de demostrar que el lenguaje es inmutable y por cierto, la lengua que es social y el habla que es individual sí es mutable. Ahora, el lenguaje es heteróclito. Ya tú sabes que el lenguaje es una facultad humana, es universal, es racional. Pero es heteróclito, este pero no es de adversativa, sino es de agregado, pero el lenguaje es heteróclito porque hetero significa diferente y clito forma, porque se manifiesta en el mundo a través de lenguas y hablas. El lenguaje se manifiesta a través de lenguas y hablas. A través de 12.000 lenguas que son sociales y a través de 8.000 millones de hablas que son individuales. Y a eso se les conoce como planos del lenguaje. Dicho de otra manera, esas 12.000 lenguas y 8.000 millones de hablas son deducibles, son consecuencias, son derivaciones del lenguaje, ¿cierto? Muy bien, estas características que has visto son vinculantes. Ninguna característica excluye, inhibe, cohíbe, aparta a otra. Todas son vinculantes. Por consiguiente, estas características revelan esa tremenda, ese tremendo armazón que constituye la realidad racional del hombre para que éste se pueda comunicar con el otro. Quiero decirte que en otras academias te señalan 3 o 4 características del lenguaje. Nosotros tenemos más de 10. Provecho, pues, jóvenes, provecho. Voy a dejarlos un minuto para que lean lo que es el lenguaje y poder continuar con la clase. Gracias. Un minuto lean ello, por favor. Y si hay alguna pregunta, me la hace. Continuemos. Acusando recibo de que no hay ninguna pregunta, el profesor debe entender que los alumnos han entendido correctamente. Continuemos. ¿Y sabes dónde está el kit del asunto? Independientemente de la clase, que aprendas con entusiasmo y aprendas con cientificidad. Basta ya de lo aprendido primariosamente. Yo quiero que aprendas esto. Esto viene en el examen de admisión, amén, que te va a servir para toda la vida. Aprendan con entusiasmo y con cientificidad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora,
continuemos. Ahí está. Los planos del lenguaje. Los planos del lenguaje. Y coloquialmente, los hijos del lenguaje. ¿No ves que el lenguaje es universal? Coloquialmente, los hijos del lenguaje. Las hijas, mejor, porque la lengua y el habla son femeninos. Ya. Las hijas del lenguaje, ¿ya? Bueno, oficialmente los planos. Por su carácter heteróclito, de diferentes formas, el lenguaje que es universal, por ser una facultad humana, se patentiza, se realiza, se ejecuta a través de lenguas y hablas, las cuales son recíprocas. Cuando hablo de lengua, entiende que no me refiero a la lengua bucal, me refiero a la lengua como código, como sistema, como la lengua española, por ejemplo, como la lengua francesa, por ejemplo, como la lengua etíope, por ejemplo. Entonces, la lengua es social y el habla es individual. Si te das cuenta, aquí se presenta una relación de causa-efecto. Causa-efecto. Por eso que he hecho yo el parangón o comparación. ¿Ah? La lengua es social, el habla es individual. La lengua es homogénea y el habla es heterogénea. ¿Qué significa esto? Que la lengua y las reglas de la lengua, en este caso de la lengua española, valen por igual para todos los del grupo, homogénea. Pero el habla es heterogénea, porque es diferente, correcto, entre todos nosotros respecto a la misma lengua. Ah, porque alguien dice, me voy a mi casa, el otro dice, me voy a mi residencia, el otro me dice, me voy a mi vivienda. ¿Quedó? Listo. La lengua viene del pasado y el habla viene del presente. Esto es fácil, esto es comprensible porque la lengua viene pues de las generaciones precedentes, de la época de las abuelas, de nuestras abuelas. En cambio, el habla no viene. El habla está contigo, es de tu presente. Es más, cuando tú te mueras, lo que tú te vas a llevar a la tumba no es la lengua. ¿Cómo te vas a llevar? O me muero mañana, me llevo la lengua española. ¿Cómo es eso? Eso es incorrecto, ¿no? ¿Qué van a hablar los tuyos? No. El habla es efímera. Si tú te mueres, lo que tú te vas a llevar es tu habla. Y se dice que es efímera porque la verdad, pues no pasa de 80, 90 años, ¿cierto? Qué penita, ¿no? Pero la lengua es permanente. Por ejemplo, la lengua española va a quedar para los nietos de tus nietos. ¿Quedó claro? Muy bien. Lengua y habla. El habla es variada. Claro, acabo de dar los ejemplos. Por ejemplo, es variada. Alguien respecto al mismo tema puede decir que está absorto, pero el otro puede decir que está impresionado, ¿no? Yo estoy absorto, yo estoy impresionado. El otro puede decir yo estoy anonadado. Entonces el habla es variada porque nos permite decir palabras respecto al mismo concepto, ¿cierto? Ya, ese es el habla. Pero la lengua es más o menos fija y te voy a demostrar eso. Hay un libro gordo que se llama Diccionario y el diccionario no te pertenece a ti o 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 a ti, le pertenece al grupo. Pero el diccionario, así como la lengua, son elementos más o menos fijos porque va cambiando de tiempo en tiempo. Hay palabras viejas que se van a arcaísmos y hay palabras nuevas que llegan neologismos. Entonces, queda demostrado que el diccionario y la lengua son más o menos fijos. Circunscribiéndonos a la lengua, entonces la lengua es más o menos fija, porque tiende a cambiar periódicamente. El habla es más bien variada y eso se evidencia en el uso, por ejemplo, de la sinonimia para referirse al mismo concepto. ¿Quedó? Listo. Y los mensajes se generan en el cerebro. Entonces la lengua es psíquica, porque los mensajes se generan en el cerebro y más bien en breves segundos o inmediatamente después de que tienes tu mensaje mental, lo vas a convertir en psicofísico a través del habla, porque ya ese mensaje no solamente lo vas a pensar, sino lo vas a decir. Entonces la lengua es psíquica y el habla es psicofísica. Dicho de otra manera, la lengua es teoría y el habla es práctica. ¿Por qué decimos que la lengua es código? Porque es un conjunto de palabras que están coloquialmente hablando, navegando en tu cerebro, prestos a ser usados. Por eso se dice que el habla es el uso del código. Ahora,
Para usarlo hay que tener cuidado. En nuestro cerebro previamente hay que armar oraciones, frases, proposiciones, locuciones, ¿correcto? Muy bien, alocuciones. Entonces la lengua es un sistema, porque ese conjunto de palabras van a estar debidamente estructurados en las formas dichas para que el otro te pueda receptar y entender. Entonces la lengua es un sistema porque es el conjunto, casualmente, esas palabras debidamente organizadas a través de estructuras, que lo vas a realizar por el habla a través de la boquita. Y finalmente, la lengua es causa y el habla es consecuencia. No hay lengua sin habla y no hay habla sin lengua, ¿correcto? Causa-efecto. La lengua es causa, es decir, miren aquí es condición, y el habla es consecuencia, es decir, es razón de ser. Cierro esta parte de mi exposición señalándote que el ser que tiene lengua, pero no tiene habla, es el mudo. El mudo tiene lengua, ¿cierto? Es más, tiene otras formas de comunicarse, pero no tiene habla. No tiene las características del habla, no puede ejercerlas porque carece de habla, pero tiene lengua. Y eso se demuestra a través de su comunicación no lingüística. Ahora, el que tiene habla, el que puede oralizar, pero no tiene lengua porque está desorganizado, porque es incoherente, es el orate. El orate tiene habla. Bueno, algunos no tienen ni habla ni lengua, ¿no? Pero te estoy hablando de la generalidad. El orate tiene habla, ¿cierto? Pero no tiene lengua. ¿Ah? Ahora, es un tremendo error, ¿sí? Es un tremendo, pero tremendo error, Elvira Gabriel Carelli, decir que el oro habla. El oro no habla. Si tú dices que el oro habla, inmediatamente estarías aceptando que el oro tiene lengua. Y si el oro tiene habla y tiene lengua, el oro tendría lenguaje. ¿No ves que la lengua y el habla son deducibles del lenguaje? Entonces no podemos nosotros alegremente decir mi loro habla, ¿correcto? Peor todavía lo que he escuchado, ¿no? Que el loro tiene su sistema correcto de fonación y articulación atrofiado. No, pues no tiene nada atrofiado, es su naturaleza. O sea que el loro no habla. El loro tampoco repite, porque perdón, tampoco imita, retiro la palabra repite, tampoco imita, porque quien te imita es tu hermano menor, porque él está en un proceso de aprendizaje y parte del proceso de aprendizaje y cognitivo es la imitación. O sea, tu hermano te imita. El oro lo que hace es repetir, nada más. El oro y el cuervo repiten. Y ojo, te dejo constancia que el oro y el cuervo repiten, y el sustento está en que no solamente repiten el sonido producido por el hombre, sino repiten el sonido producido por otras especies, ¿verdad? Por ejemplo, los cuervos repiten hasta el rugido del león, así que no es privativo del oro y del cuervo que repitan lo del hombre, porque en realidad repiten los sonidos de otras especies, con lo que queda claro que sencillamente hacen eso, repetir, nada más. Y más bien hay que valorar esa cualidad de esos dos seres, ¿verdad? Que repiten. Muy bien. Habiendo estudiado esto, ya pasamos a las variedades de la lengua. Hay 12.000 lenguas, consideremos a la lengua española, que es la que nos interesa. Pero sí te quiero decir que todas las lenguas tienen estas tres variedades. El dialecto, el sociolecto y el idiolecto. El dialecto, conocido como variedad diatópica. Dia, por favor, significa a través. Y tópico, lugares, a través de los lugares. Y se verifica regionalmente. Correcto. Por ejemplo, acá decimos chivolo y en Argentina dicen pibe. Esa es una variedad de la lengua desde el punto de vista dialectal, diatópica, regional. Por si acaso, quiero decirte, y sácate esto del cerebro, que hay algunos alumnos que piensan, el dialecto es, no importa mucho, el dialecto es algo de poca importancia. No, sácate eso del cerebro.
Ah, el dialecto. Ah, ya, el dialecto es un vicio de dicción. No, tampoco. No, no, son tonterías. Ni es poca cosa, ni es vicio de dicción. Ten cuidado, ¿ah? Porque al término dialecto lo han maltratado y eso no es correcto, pues. El dialecto sencillamente es una variedad regional. Profesor, ¿y qué es correcto, chivolo o pibe? No, acá no hay correcto ni incorrecto. No, acá no hay esas reglas de evaluación. Acá son variedades regionales, variedades dialectales de la misma lengua. ¿Quedó? Muy bien. Ahora, el sociolecto o variedad diastrática, estrática a través de los estratos culturales. Se verifica socioculturalmente. Un culto que dice miccionar, un culto. Un coloquial, o sea, un amical, un barrial, un vivencial, ¿cierto? ¿Qué dice? Eh, orinar, orinar. Pero, ¿qué dice un vulgar? Un vulgar dice achicar. Entonces, ahí se opera el sociolecto, ¿correcto? Se verifica socioculturalmente. También ahí quiero hacerte una precisión, ¿correcto? Los subjetivismos, déjalos de lado. Yo te he hablado de la forma culta, de la forma coloquial y de la forma vulgar, ¿ya? Entonces estamos estableciendo eh, tres niveles en ese sentido desde el punto de vista socio-cultural. Y quiero que asumas que esto no se condice con la cuestión económica. O sea, no me cambies el término ni me cambies la definición. Por ahí que no haya un comentario, los millonarios dicen misionar y los pobres dicen achicar. Yo no he dicho eso. Correcto. Aquí el tema del dinero, sosláyalo, tiene nada que ver. No voy a perder tiempo diciendo que hay ricos que hablan bien o mal y hay pobres que hablan bien o mal. Eso sencillamente no me interesa. Leamos lo que dice ahí. Se verifica socioculturalmente, no se dice se verifica económicamente. El idiolecto, que es más la variedad diafásica a través de uno mismo, se verifica individualmente, no de manera regional como chivolo pibe, no socioculturalmente como miccionar y achicar, sino individualmente. Pasa una chica bonita, acá hay cuatro mozos, cuatro muchachos, y uno que le dice a sus amigos, esa chica es linda, el otro dice, esa chica es hermosa, esa chica es una belleza, esa chica es una preciosura. Ahí no se ha operado nada regionalmente ni nada socioculturalmente, ahí es full sinonimia. Entonces eso se verifica individualmente. Ahora, lo individual, pues, responde a cómo te has formado en casa o cómo te has formado personalísimamente o a la costumbre que tú tienes de considerar en tu lexicón o léxico individual a ciertas palabras para referirte a determinados conceptos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos avanzando, ¿ya? Continuemos. Y los niveles dialectales. Ya tú sabes que el dialecto cambia de un lugar a otro. Entonces, ¿cuáles son los cambios que se operan? Son cinco. Semántico, en lo semántico cambia el significado. ¿Entiende bien? ¿Ah? Vieja, vieja. Vieja en el Perú es mamá, vieja en México es la consorte de uno, la esposa, la novia, la amante, qué sé yo. Pero cambia el significado más la palabra es la misma. En lo lexical cambia la palabra pibi chamo. Pibe Argentina, chamo Venezuela. En lo fonético cambia el sonido. Acá decimos llámame y en Argentina dicen llamame, llamame. En lo morfológico cambia la forma, pero ten cuidado porque luego voy a preguntar y me están respondiendo cosas que no son. En lo morfológico cambia la palabra, perdón, cambia la forma y es distinto a lo lexical donde cambia la palabra. En el lexical, miren donde está el cursor, cambia todo. En lo morfológico cambia la forma, pero la raíz se mantiene. Ratito, ratico. Perú versus Venezuela. Profe, me va a cuadrar alguien. Cambia el sonido. No, 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 no. Lo que pasa es que eso que tú le dices sonido en realidad es cambio de forma.
Claro, ratico y ratico no son igual porque ha cambiado la forma. En cambio, en lo fonético, donde dice sonido, llámame, llámame, ahí se ha cambiado el sonido, pese a que la palabra es la mismísima. Y en lo sintáctico cambia la estructura de la oración. En el oriente peruano, porque no solamente es bueno comparar país con país, sino regiones dentro del mismo país, en el oriente peruano, en la Amazonía, ¿qué dice? De la María murió su hijo. De la María murió su hijo. Y aquí en la costa peruana decimos el hijo de María murió. Muy bien. A ver, yo les voy a poner un ejemplo y yo quiero que me digan cuál es la respuesta. Perú, ven. Argentina, vení, 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 vení. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el cambio? No estés respondiendo bien porque lo he explicado bien. Ven y vení. Perú versus Argentina, ¿cuál es la respuesta? Me responden todos en privado, ya les he dicho. José Alejandro, te felicito. Muy bien, y los demás, bien, gracias. No participan. Vamos, vamos, participen. Ana, muy bien. Luis, Ana Benítez, Ana Colorado, muy bien. Respondan. Vamos, 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 vamos. Todos tienen que participar. Y participa Yamelía, Yamelí participa. Elvira, gracias. Muy bien. Gabriel participa, Tommy, Johanna, quiero ver sus nombres, Aleska, Jim, Joao, Danica, participen, Yemima, participen. Fernando, gracias. Es morfológico, morfológico. Valesca, ya estamos mal. ¿Por qué va a ser fonético? Si la palabra en su estructura ha cambiado, ¿por qué dices fonético? A ver, Valesca ha respondido fonético. Ven y vení no es fonético. Valesca, si tú miras cuidadosamente en lo fonético, cambia el sonido, pero la palabra es la misma. ¿Correcto? Diana, me estás respondiendo con la misma pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, estimados alumnos, es morfológico. Morfológico. ¿Quedó claro? Muy bien, hasta ahí. A ver, dos palabras más. Y, a ver, acá le dicen maní. ¿Cómo le dicen en otro país al maní? Al maní, ¿cómo le dicen en otro país? Al maní, ¿cómo le dicen en otro país? Respondan, maní. Cacahuate, maní, cacahuate. ¿En qué tipo de nivel dialectal es? Maní, cacahuate. Vamos. Lexical, más de 20 respuestas. Lexical, muy bien, ahí ha cambiado la palabra. ¿Quedó claro? Entonces está fácil. Ya, en el Perú piña es mala suerte y en Argentina piña es puñetazo. ¿Cuál es la respuesta? Piña, piña. Mala suerte y puñetazo. Semántico, yo creo que quedó claro. Ahora miren aquí, los registros lingüísticos. Los registros lingüísticos están determinados por el idiolecto, por el idiolecto. O sea, por lo individual, es decir, por el habla. Miren, miren aquí, los registros lingüísticos están determinados por el idiolecto. Y te recuerdo que el idiolecto es individual. Y si el dialecto es individual, se refiere al habla, a la personalísima. ¿Correcto? Entonces regresamos. Los registros lingüísticos están determinados por el idiolecto, por el habla, por lo individual. Y revela tres registros, superestándar, estándar y subestándar. Esta clase, por ejemplo, pertenece al registro estándar, porque la lengua es culta, es formal. Nos circunscribimos a lo dictaminado por la RAE, pero a la vez nuestra lengua española es coloquial, es informal, a la vez, amical, barrial, grupal, ¿correcto? En el sentido y que debemos utilizar la lengua coloquial sin que ésta sea poca cosa para que la clase sea dinámica, bonita, atractiva, chévere. Ya ves, acabo de decir chévere. Ya. Pero esta clase no llega al registro super estándar ni lo pretende, porque en ese caso la lengua española es científica y poética. Y un ejemplo, profesor, de lengua española científica y poética en la científica sería, por ejemplo, un foro acerca del Big Crunch. Y en la poética sería un coloquio o acerca, por ejemplo, de la versificación de Martín Adán. ¿Mm? Cosa que no amerita en esta clase, ¿verdad? Y el registro subestándar
En el registro subestándar está la lengua castellana popular y la lengua castellana vulgar, ¿cierto? Muy bien. Ejemplos al respecto. Lengua culta, misionar, lengua coloquial, orinar, lengua popular, mear, lengua vulgar, achicar. La popular no llega a ser culta, pero tampoco es vulgar. Está en ese trance, en ese tránsito. ¿Correcto? Muy bien. Y por cierto, lo más vulgar que escuché en mi vida fue esto. Estaba almorzando en un restaurante del centro de Lima y de pronto en ese restaurante irrumpe un beodo, un ebrio, con una mujer también ebria. Se sientan y ¿qué dice este beodo al mozo? Mosaico, un trapecio para la Mesopotamia que está bien azucena. Y me gira un dueto de chilindrinas bien helenas para Johnny Pacheco y para esta tía Guayacola a la que voy a gomear porque está bien pastrula. Eso fue lo más vulgar que he escuchado en mi vida. Otra vez, mosaico, un trapecio para la Mesopotamia y me gira un dueto de chilindrinas bien helenas para Johnny Pacheco y esta tía Guayacola a la que voy a gomear porque está bien pastrula. Eso es lengua castellana vulgar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora continuemos. Y la lengua culta es formal, por ejemplo, la de esta clase, y se supedita a la norma de la RAE. La lengua coloquial, que también hay esta clase, es informal y se supedita al contexto. Esta clase definitivamente tiene que ser coloquial, entre otras cosas, para que la clase sea dinámica y por tu edad, porque sé que la clase no podría ser rígida, eh, ya que te podrías eventualmente aburrir. Y bueno, además porque mi estilo también es el coloquial. ¿Me entiendes, no, chochera? Ahí está. ¿Me entiendes, no, chochera? Ahí está, es coloquial. 3. La norma es el conjunto de hábitos lingüísticos que se imponen en un determinado lugar o estrato. La norma aquí es tú y en Argentina es vos. La norma entre los cultos es miccionar y entre los vulgares es achicar. Entonces, esa norma es un conjunto de hábitos o tradiciones lingüísticas. No dice la norma de la RAE, no digas lo que yo no he señalado, no dice en la 3 la norma de la RAE, dice la norma, no dice de la RAE, la norma así de simple, es el conjunto de tradiciones o hábitos lingüísticos que se ponen en un determinado lugar, tú, vos, o en un estrato sociocultural, miccionar, achicar, y de esa manera, gracias a esa norma establecida por traditio, por tradición, se generan casualmente los dialectos y los sociolectos. Así que al revés, los dialectos y sociolectos tienen su partida de nacimiento a partir de la norma, pero no norma RAE, sino norma tradición. Profesor, ¿los dialectos en qué registro estarían? Bueno, mi estimado José, tu pregunta es interesante, pero ya estamos confundiendo las cosas. Los niveles dialectales, correcto, son cambios regionales y los registros lingüísticos no son cambios regionales, sino son cambios idiolectales que dependen de uno mismo. Por lo tanto, tu pregunta es bonita, te felicito, pero carece de sentido, porque los dialectos no los puedes poner en los registros, porque los dialectos son regionales y los registros son total y absolutamente individuales. ¿Quedó claro, José Alejandro? Tú estás viendo ahí en pantalla, los niveles dialectales son cambios operativos de un lugar a otro, mientras que los registros lingüísticos, correcto, sí, nada tiene que ver con los dialectos, son total y absolutamente dialectales que dependen de uno mismo. Por lo tanto, los dialectos, ¿en qué registro lingüístico estarían? En ninguno, pues, porque son temas totalmente diferentes. El dialecto es regional y el dialecto es individual. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, todavía hay otra norma que no es RAE ni es tradición, es norma estándar. Es el dialecto favorecido, sociolingüísticamente. El dialecto favorecido en el Perú, por ejemplo, es el limeño, sociolingüísticamente. Pero lee bien, no me cambies el término. Yo no he dicho cuál es el mejor dialecto. Que esta clase no termine y no digas en tu casa, el profesor Vidal dice que el mejor dialecto del Perú es el castellano.
porque tu abuelito que es sabio va a decir que el profesor está hablando estupideces. El dialecto mejor no es el limeño, es el favorecido, ¿correcto? Y esa norma estándar dice que también el sociolecto favorecido es el de la educación peruana, oficialmente hablando, y el de la administración pública. Y eso es total y absolutamente cierto, ¿no? Aunque no se condice con la realidad, ¿no? Porque en Lima mucha gente habla como le da la gana y en la administración pública y en los colegios hay mucha gente que habla como le da la gana. Pero es el dialecto favorecido, el de Lima, y el sociolecto favorecido es el del sistema educativo y de la administración pública. Es el favorecido, no dice mejor. ¿Qué es el interlecto? El interlecto dice que es un proceso, pero te lo explico mejor, ¿sí? Viene una quechua hablante y aquí en Lima en vez de decir Úrsula dice Órsula y en vez de decir huevo dice huevo. Un limeño de esos creídos le dice chola motosa, ¿cómo vas a hablar así? Este imbécil no sabe que ella está pasando por un proceso de interlecto. ¿Qué significa interlecto? Que está aprendiendo otra lengua, pero todavía pensando en quechua, hasta que lo supere y luego hable castellano a la perfección. Obviamente sin olvidar su lengua materna que es el quechua. ¿Me has entendido? Por ejemplo, tú, por más rubio que seas, si tú te vas a Estados Unidos, llegas a Wyoming o a Idaho y dices crazy, al toque se dan los cuenta los gringos que tú eres peruano, sudaca y del Agustino. ¿Por qué? Porque estás hablando en inglés pero pensando en castellano, pues. Estás hablando en inglés pero pensando en castellano, porque no es crazy, es crazy. En Italia, por más pinta de ítalo que tengas, si allá dices bambino, al toque se dan cuenta que eres sudaca, peruano y de lince, porque no es bambino, es bambino. Porque si tú dices bambino, estás pensando estás hablando en italiano, pero pensando en castellano. Entonces el interlecto es un proceso por el cual, lean bien, ahí está, un sujeto se expresa en una lengua que está aprendiendo, pero todavía pensando en su lengua materna, o sea, en su lengua de sus primeros añitos, hasta que se llega a superar. Por eso, sociolingüísticamente, a mí me da pena cuando un limeñito soberbio le dice a esa quecholante chola motosa, juntando el tema lingüístico, correcto, con el tema racial. Es un pobre imbécil, es un pobre imbécil que le hace un flaco favor para que la identidad del Perú, que es un crisol y un mosaico, más bien sea la carta de presentación ante el mundo. Antiguamente se pensaba que la identidad de un pueblo, correcto, se sustentaba en una sola raza. Eso es estupidez, porque si nosotros entendemos el concepto de aporte, el aporte significa la colaboración de todas las sangres para un hecho. Y eso casualmente lo entendió José María Arguedas. El Perú es un país que es hijo de las circunstancias y el Perú es lo que es y será mejor si entendemos que viene o tiene que ser finalmente la consolidación de la suma de los esfuerzos de todos indistintamente. Por lo tanto, este limeño soberbio cuando le dice chola motosa revela su imbecilidad. Es un imbécil, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa quechua hablante se está consolidando como un ser bilingüe, porque está aprendiendo otra lengua. En fin, regresemos al tema. El interlecto viene a ser entonces el español de hablante no materno, porque en este caso el español es la segunda lengua. Entonces no te olvides del término, ¿ah? El interlecto es el español, me refiero a la lengua, de hablante no materno, porque es su segunda lengua. Muy bien, ahora aquí, ¿qué es la diglosia? Es un fenómeno por el cual una lengua se impone a otras por predominio político. Muere el Papa, todos los cardenales del mundo que hablan diversas lenguas tienen que elegir a uno en latín. Cambian al secretario general de las Naciones Unidas y en la ONU se reúnen todos los ministros plenipotenciarios o embajadores. Lo eligen, ¿verdad? En inglés. Vienen los Ashaninkas, los Amueyas, los Shipibos, los Aguarunas a hacer un congreso indígena amazónico. Y lo hacen aquí en Lima, en el centro cívico de Lima.
y toda la reunión lo hacen en castellano. Qué alucinante. Congreso Nacional de Comunidades Indígenas Amazónicas, porque vienen pues personas de 7, 10, 15 lenguas, pero la reunión lo van a tener que hacer en castellano. Es increíble, esa es la diglosia. Y termino esta parte de la clase con el español de hablante materno, ¿correcto? Castellano andino y castellano no andino. Por ejemplo, yo hablo español de hablante materno porque es la lengua de mis primeros añitos, pero mi castellano de hablante materno es no andino o ribereño central, porque soy limeño, ¿correcto? Mi amigo Bardales habla castellano no andino ribereño amazónico, ¿sí? Eh, Mi amigo Castañeda habla castellano no andino, ribereño también norteño, porque es de Trujillo. Y el castellano andino puede ser andino propiamente dicho, altiplánico o del litoral o de los Andes occidentales sureños. El cusqueño, por ejemplo, habla castellano andino de los Andes occidentales sureños. Mi amigo Aparicio, por ejemplo. Mi amigo Colca habla castellano andino altiplánico porque es puneño. Y todos estos son de hablantes maternos castellanos, o sea, de los primeros añitos, a diferencia del interlecto, en donde el castellano no es de los primeros añitos, sino es la lengua aprendida. Ya, quiero terminar con esto. El tecnolecto es la jerga profesional. Cuando a mí me dicen, profesor, la jerga es mala, no, 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 acá mala, buena, son tonterías. Hay una jerga profesional que se llama tecnolecto y es propio de las diversas profesiones, con título o sin título universitario, pero de las diversas profesiones porque la profesión la haces en la vida. Un abogado, por ejemplo, dice en su propio lexicón, está sobreseído, y el que no es abogado no entiende. Ese es el tecnolecto. Un albañil le dice a tu mamá, señora, leeré uno el Phaser, y tu mamá hasta se siente ofendida. Entonces, son palabras propias de un albañil. Jerga profesional. Así que dejen de pensar, ah, la jerga es mala. No, no, acá mala, buena, son tonterías. Y hay una jerga vulgar, una jerga marginal, una lengua vulgar, que es la replana, que ya hemos visto hace un rato. Correcto, ¿cuál es? Esta de acá, miren. Ahí está. Lengua vulgar. La lengua vulgar, correcto, la lengua vulgar es también conocida como replana o jerga marginal. O sea que hay dos jergas, la jerga profesional y la jerga marginal. Evidentemente la jerga marginal está en el registro subestándar y la jerga profesional está en el registro estándar, ¿correcto? Y ahí están los ejemplos de replana, mionca, mancada, trapecio, chilindinas y guayacol. Ahora, la lengua materna, mira aquí antes de la 11, es la que tú has aprendido en los primeros añitos de tu vida, la lengua materna, que se llama lengua nativa, natal, es decir, la que se aprende en los primeros años de vida. Pero la lengua madre, por eso quiero que no confundan los términos, es otra cosa. Es aquella que origina otras lenguas. Por ejemplo, la lengua madre del castellano es el latín, pero también lo es del francés, lo es del italiano, del portugués. Correcto, conocidos como lenguas romances. Muy bien, hasta ahí, bacán. Voy a poner el otro material, voy a consignar el otro material. ¿Me esperas un segundo, por favor? Y ahí está la última parte de la clase, las funciones del lenguaje. Yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Cuál es mi función en esta clase? ¿Me podrían decir? Escriban, ¿cuál es mi función? Sí, vamos, 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 participando. ¿Cuál es mi función aquí? Vamos todos. No, 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 yo no te estoy preguntando, José, de lo que está en la pantalla. Yo estoy preguntando de cultura general. ¿Cuál es mi función? Mi función, ¿cuál es mi función todos? No, no es enseñar, mentira, mentira. Mi función no es enseñar, mi función es profesor. Mi finalidad es enseñar. Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la función de ustedes? ¿Cuál es la función de ustedes? Alumnos, y su finalidad es aprender. Luis Álvaro Campos, dime, ¿cuál es tu observación? Luis, dime.
Su función de usted es alumno y su finalidad es aprender. Muy bien, Luis, la observación, levantate el brazo, la mano. Bueno, continuemos. Entonces, ahora sí vamos al tema. Las funciones del lenguaje son actitudes que buscan una determinada finalidad. Miren acá están las funciones y tienen su determinada finalidad. ¿Correcto? Yo les planteo algo estratégico. Antes de reconocer las funciones por su finalidad, lo van a reconocer por las palabras claves. Pero no fallen, piensen bien, no sean loquitos, analicen bien. La función expresiva se relaciona con la palabra yo, la apelativa con tú, la referencial con cualquier tema de la vida, menos con algo de gramática, porque si es gramática será metalingüística, y menos con literatura, porque si no será poética. Y la fática con todo aquello que haga contacto. Empezamos, ¿estamos de acuerdo? Listo. Por si acaso, la relación de funciones no está así porque me da la gana. Tienen que aprenderlo en ese orden y hay una mnemotecnia. EAR. ¿Qué significa EAR? Expresiva, apelativa y referencial. EAR. Y la otra es FAMEPO. Fática, metalingüística y poética. Muy bien. EAR, FAMEPO. 20 segundos para que aprendan eso. EAR, FAMEPO. Muy bien. Ahora sí. Sabiendo que las funciones tienen determinada finalidad, y eso lo vamos a aprender en 3 minutos, vamos a por las palabras claves. Mírenme, escúchenme. Suponte que este es un micrófono. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Qué función es? Por la palabra clave, aférrate una palabra clave y dame la respuesta. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. ¿Qué función es? Vamos. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Vamos, vamos. Gabriel, Ana, muy bien con las respuestas. Carlos, muy bien. Ana, nadie ha fallado. Ameli, ponme el nombre de la función como debe ser. No me pongas esa palabra. Yameli, ponme el nombre de la función. Ya estamos desorganizándonos. Las dos alumnas arreglen eso. Jack, ¿qué pasa? ¿Por qué pones expresiva? ¿Qué tiene que ver expresiva con lo que estoy diciendo? La respuesta es fática. Si yo digo 1, 2, 3, probando, estoy haciendo contacto. Es fática. Más bien yo quisiera que Jack Barreto me diga por qué es expresiva. Estoy hablando de la persona yo. Jack, a ver si me respondes. ¿Estoy hablando de yo? No estoy hablando de yo ni de mi persona, ni de tú, ni de tu persona. Entonces 1, 2, 3 probando es fática. ¿Correcto? ¿Quedó claro, Jack? ¿Has entendido? Porque estoy haciendo contacto. No estoy hablando de mi persona. ¿Sí, Jack? Para que podamos continuar. Listo, muy bien. Ahora otro. 1, 2, 3, salta. 1, 2, 3, salta. ¿Qué función es? 1, 2, 3, salta. Vamos todos juntos. Muy bien, Karen, te felicito. Valeria, Carlos, muy bien. José, Luis, muy bien. Fátima, Alex, correcto. Sigan, sigan. Ana, Fiorella, Evelyn, muy bien. Yemina, Luis, Yameli, muy bien. Elvira, correcto. Diana, es apelativa. Aleska, porque está refiriéndose a tú salta. Otro. 1, 2, 3. Son los paquetes que hay en el aeropuerto. 1, 2, 3. Son los paquetes que hay en el aeropuerto. 1, 2, 3 son los paquetes que hay en el aeropuerto. ¿Qué es? Todos. Muy bien, Karen, Valesca, muy bien. Sigan, sigan, Luis. Ajá, muy bien. Luis, Steve, Elvira. Es referencial, referencial. Porque estoy informando. Ahora otro. 1, 2, 3 son determinantes numerales cardinales. 1, 2, 3 son determinantes numerales cardinales. ¿Qué viene a ser? Vamos, respondan todos. Ajá, Carlos, José, muy bien. Evelyn, metalingüística, metalingüística. Valeria, Amelia, Fátima, metalingüística. Continuemos. 1, 2, 3, estoy emocionado. 1, 2, 3, estoy emocionado. ¿Qué vendría a ser? Todos. Ahí sí es expresiva, pues hijo, ahí sí, ahí estoy hablando de yo, de entre comillas yo. Y la última, la mamá, dice 1, 2, 3, son los angelitos que tengo en casa. A sus hijos les llama angelitos. ¿Qué vendría a ser? 1, 2, 3 son los angelitos que tengo en casa. Poética. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o no? Yo quiero que piensen en algo, que sin la finalidad
están reconociendo las funciones. Yo quiero decirte que tu cerebro es lo máximo. 6 oraciones más, ¿ya? 6 oraciones más. Cambio y fuera, cambio y fuera. ¿Me copias? Cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera. Todos. Cambio y fuera. Vamos. Karen, Luis, Yameli, correcto. ¿Qué más? Los demás, Carlos, Luis. Estamos hablando de otro Carlos, de otro Luis, ¿ah? Muy bien. Carlos José, ¿verdad? Y Luis Álvaro. Y los demás, bien, gracias. Los demás que no participan, no dicen nada. Elvira, muy bien. La respuesta es fática. Cambio y fuera es fática. Sigamos. Y el dólar está a 3.70 el cambio. El dólar está a 3.70 el cambio. Vamos todos, el dólar está a 3.70 el cambio. Muy bien, caramba, qué bien, wow, cuántas respuestas, referencial, todos por privado, muy bien. Otro, cambia ya, cambia ya, cambia ya. Apelativa, muy bien Karen, muy bien Steven, muy bien apelativa, muy bien chicos, muy bien Evelyn. Cambiaré por ti, cambiaré por ti, cambiaré por ti, cambiaré por ti. Cambiaré por ti. ¿Qué pasó? ¿Se apagaron? Muy bien, José. Muy bien. Cambiaré por ti. Yameli, Luis. Muy bien. Fernanda. Muy bien. Expresiva. Expresiva. Ana. Muy bien. Y si yo digo cambiaré, si no... Fátima. ¿Por qué va a ser metalingüística? Cambiaré por ti es metalingüística. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar, Fátima? Un ratito, muchachos. Fátima, tu respuesta en 5 segundos. Cambiaré por ti, es yo cambiaré por ti. ¿Por qué puede ser metalingüística? Ah, ya, muy bien, aceptada las disculpas. Hay que pensar bien. Ya. Otro, cambiar es sinónimo de mutar. Cambiar es sinónimo de mutar. Dice la palabra sinónimo. Vamos, ¿cuál es la respuesta? Cambiar es sinónimo de mutar. Todos. Muy bien, Amelín, vamos. ¿Cuál es? Metalingüística. Lucas, ¿por qué va a ser fática? Metalingüística, un momentito. Lucas, ¿por qué es fática? Si yo estoy hablando de sinónimo y el sinónimo es estudiado por la gramática, espero, Lucas, tu respuesta 10 segundos. ¿Por qué es fática? ¿Dónde está el contacto ahí, Lucas? Ya, entonces es metalingüística, no te preocupes. Los que se equivocan, aceptando el error, no se preocupen, pero no vuelvan a fallar, sí. Ahora, solo Dios y los estúpidos, dice el dicho, no cambian. ¿Qué sería? ¿Qué sería, chicos? Solo Dios y los estúpidos no cambian. Vamos. Poética, muy bien. Ahora miren aquí, miren, ve, la expresiva habla del ánimo, la apelativa de orden, la referencial informa, la fática consolida la comunicación humana a través del contacto, la metalingüística analiza el lenguaje y la poética connota, embellece. La expresiva se relaciona con el emisor es yo, la apelativa con el receptor es tú. La fática con el canal, contacto, deja un rato al referente. La fática con el canal, contacto. La metalingüística con el código, gramática. Y la poética con el mensaje, literatura. Referente, ¿qué es el referente? El referente es con el referencial. El referente es un objeto, miren, vamos a ver, miren esto, miren aquí. Se perdió el lapicero. ¿Y cuál es el objeto del que estoy hablando? Respondan. Se perdió el lapicero. ¿Cuál es el objeto que me ha empujado a decir el mensaje? ¿Cuál es el objeto? El lapicero. Correcto, muy bien. Entonces, todo lo que te empuja para decir un mensaje es el objeto, el referente. Ahora escuchen, la ilusión es importante. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el referente? ¿Qué me ha empujado a decir eso? La ilusión es importante. ¿Cuál es el objeto? Vamos todos. ¿Cuál es el objeto? Escriban todos. Si estoy diciendo que la ilusión es importante, ¿cuál es el objeto? Vamos todos, vamos, escriban. Ahora o nunca. ¿Cuál es el objeto? La ilusión. Ahora, ¿la ilusión es un objeto? ¿Sí o no?
La ilusión, acabo de decirlo, es un objeto, ¿sí o no? Quiero que quede claro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos todos, vamos, 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 vamos. ¿Es un objeto o no? Vamos. Sí es un objeto. José Alejandro, ¿por qué dices que no? Si estamos diciendo que la ilusión me ha empujado a decirlo. A ver, José Alejandro, 5 segundos para tus respuestas. ¿Por qué dices que no? ¿La ilusión no es un objeto? Claro que es un objeto, pero yo quiero aprender de José Alejandro. José Alejandro responde, claro, sí es un objeto. Lo que pasa, mi querido amigo José Alejandro, es que hay objetos concretos y hay objetos abstractos. Ya, no, no es que no se vean, Fiorella, no, 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 no es así, no es objetos que se ven, objetos que no se ven, no, no es así. Gracias por tu aporte, pero no es así. Hay objetos concretos que se perciben y hay objetos abstractos que no se perciben. Es que no se puede decir que se ve. Ah, ya, está bien, Fiorella, pero recuérdate, mi estimada y querida Fiorella, que son 5 percepciones. No solamente es ver, es escuchar, es mirar, es agarrar, es oler. ¿Entiendes? Gracias, Fiorella. Entonces, los objetos pueden ser concretos porque se perciben 5 sentidos y hay otros que solamente son abstractos. ¿Correcto? Ya. Ahora, yo les doy un ejercicio. El jugador recibe tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? El jugador recibe tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? Vamos, ¿quién es el emisor? El emisor, Ana. Ya ves cómo caes. El emisor. El emisor. ¿Cómo el emisor va a ser el jugador? Escucha bien, pues, Ana. Responde. Rectifícate, rectifícate, Ana. ¿Quién es el emisor? Vamos. Si Ana no se rectifica, yo no puedo seguir con el ejercicio. Ana, rectifícate. ¿Quién es el emisor? Vamos, 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 vamos. El emisor. No, Ana, ¿quién es el emisor? El jugador recibe tarjeta roja. ¿Quién le saca la tarjeta roja? Vamos, el árbitro, muy bien. ¿Cómo va a ser este yo? ¿Cómo va a ser el jugador? Es el árbitro. Con eso, te quiero advertir a ti y a tus compañeros que tienen que leer bien, porque no te van a aparecer todos los datos en el ejercicio. Si yo leo que el jugador recibe tarjeta roja, pues sí, sí, Ana, sí, sí, al final pusiste el árbitro, está bien, es el árbitro. Ahora, ¿quién es el receptor, Ana y compañeros? ¿Quién es el receptor de la tarjeta roja? ¿Quién es el receptor? Pongan todos. El jugador. ¿Cuál es el referente? ¿Qué le ha empujado al árbitro a sacar la tarjeta roja? ¿Cuál es el objeto ahí? Es un objeto abstracto. Vamos, ¿cuál? La falta, muy bien. ¿Y cuál es el canal? ¿Cómo es que el jugador se da cuenta de la sanción? ¿A través de qué? ¿Cuál es el canal? A través de la tarjeta. ¿Y el código qué cosa es? ¿Lingüístico o no lingüístico? ¿Cómo se enteró? ¿Con palabras o sin palabras? ¿Lingüístico o no lingüístico? No lingüístico. No lingüístico, olfativo o visual. La tarjeta, olfativo o visual o táctil. Visual, visual, visual. Visual, cromático o no cromático. Cromático o no cromático. Código no lingüístico visual. Cromático o no cromático. Si es tarjeta roja. Cromático, muy bien. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Y cuál es el mensaje? Cuando ve la tarjeta roja, ¿qué entiende el jugador? ¿Cuál es el mensaje de la tarjeta roja? Estás expulsado, muy bien, ahí está. Ahora bien, miren aquí, observen aquí. Ahí está, apréndanse los sinónimos de las funciones. Apréndanse los sinónimos de las funciones. Apréndanse los sinónimos de las funciones. Los dejo un minuto. Voy a traer algo de agüita para saciar la sed. Entonces, ustedes aprendan sus... Acá hay sinónimos de las funciones. Aprendan. Un minuto, ¿sí? Gracias.
Bien. Listo. Vamos ahora ya a las preguntas, ¿sí, chicos? Momento, ya, un momento. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Momentito hasta que llegue el chat. Ya está el chat, ya. Muy bien. Vamos a ver, creo que un poquito más grande, ¿verdad? Ahí me parece que está bien, ¿no? Listo, ahí está lo que hemos estudiado hoy día. El lenguaje, sus características, sus funciones, los elementos relacionados, su finalidad y sus ejemplos. La 1, la 2 y la 3 la hacen ustedes. ¿Ya? Vamos con la número 4. ¿Cuál será la respuesta de la número 4? Lean, por favor. 4. El profesor decía, el sustantivo es el núcleo de la frase nominal. Yo creo que está claro, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de la 4? La 4 está bien sencilla. ¿Cuál es la respuesta de la 4? Vamos todos en privado, 4. Pongan el número. Aquí sí les exijo que pongan el número y la letra. ¿Ya? Vamos, Dana, en privado, Dana. Vamos, 10 segundos, 10 segundos. El sustantivo es el núcleo de la frase nominal. Muy bien, multitudinariamente y en privado todos han puesto que la 4 es la C. Esa es la respuesta. Muy bien. Sigamos con la número 5. ¡Qué alegría me da volver a verte! ¿Qué función es? En la 5. ¡Qué alegría me da! ¿Cuál es? La A, correcto, porque eso significa yo siento alegría de verte. Yo siento alegría de verte, ¿cierto? Muy bien, 5A. Sigamos. Y con 4 fonemas se pueden hacer varias palabras. Entonces, en la pregunta número 6, ¿cuál es la respuesta? Pero todavía no respondan, yo les guío. Con 4 fonemas, ¿se acuerdan que hablé? Se pueden hacer 4 palabras. Proa, arco, caro y roca tienen morfemas. Ya les di las respuestas. Morfemas más fonemas. ¿Cuál es la respuesta? Todos. Morfemas más fonemas, Dana. No te apures, analiza bien. Nada tiene que ser con la B. Vamos todos. Morfemas más fonemas. ¿Se acuerdan? La C, pues. La C, Lucas, la C. La C es, la C, biarticulado. Universal no, porque es una facultad humana. Innato no, porque es genético. Biplánico, nada tiene que ver con la clase, es biarticulado, la C. Muy bien. 7. El agua está constituida por hidrógeno y oxígeno. Esa es una. Adelante, señorita. Tú entras, señorita. A eso es lo que significa, ¿no? Y el otro, cuánta ignorancia de esos electores, que significa yo siento pena por esos ignorantes. ¿Ah? Un poquito cambiándolo para que se entienda mejor. ¿Cuál es la respuesta de las 7? C y C. 7, 7. Lean bien, muchachos, ¿ah? Me están leyendo mal. 7, me ponen la D. ¿Qué tendrá que ver con la D? El agua está constituida por hidrógeno y oxígeno. Un jalón de orejas acá he puesto la D. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso con expresiva? Si la expresiva es yo. Vamos, lean bien. 7. Lean bien, lean bien. Me responden cualquier cosa. En la 7 la respuesta es beso. A ver. Beso, Fiorella, beso, beso. A ver, vamos a ver. A ver, Fiorella ha puesto la A. El agua está constituida por hidrógeno y oxígeno. ¿Es apelativa? ¿Está ordenando? No, no. El agua está constituida por hidrógeno y oxígeno. ¿Es apelativa? ¿Está ordenando a tú? Otro alumno ha puesto que el agua está constituida por hidrógeno, es expresiva. ¿Está hablando de yo? O sea, la A y la D no pueden ser nunca. Sin embargo, gracias. Sin embargo, hay gente que ha marcado la A y la D y eso es inconsistente. Eso está mal, muchachos.
La respuesta tendría que ser la B o la C, porque la primera está informando. Así que, Fiorella, no es correcto lo que ha señalado y la mayoría se ha puesto la respuesta Fátima, no es la D, porque el agua está constituida por hidrógeno y oxígeno, solamente informa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces es la B o la C. Pero sigamos. Adelante, señorita. Significa tú entras, señorita. Eso es apelativa. ¿Y cuánta ignorancia significa yo siento pena por esos ignorantes? Eso es expresiva. La respuesta es la B. La B, la B. Correcto, la B. Ya, sigamos. Elija la opción donde hay una función metalingüística, en donde hay una función que solamente habla de gramática. Parece que hubiera varias respuestas, pero lean bien, lean con paciencia, no se aloquen, no se apuren. Ya todavía quedan 11 minutos. ¿En dónde hay función metalingüística? En la 8. Pongan el numerito, si no ponen el número yo no voy a hacer valer. La 8, todos los que me están respondiendo están haciéndolo correctamente. En la 8, vamos, ¿cuál es la respuesta en la 8? Todos, es la D, la D. En la lengua quechua no hay hiatos. Profesor, ¿y por qué no puede ser la A? La lengua quechua tiene 3 vocales, ese es referencial, está buscando información. El Perú es un país multilingüe, ese es referencial, estoy informando. Me gustaría estudiar la lengua aymara, esa es expresiva. Yo quiero estudiar lengua aymara. Correcto, la respuesta es la D. Muy bien, ahora nadie falla. Por eso te digo, es bueno que entiendas que el profesor te tiene que agarrar del cuello con una mano y con la otra soltarte. Correcto, ese tipo de profesores valoren, no a los cómicos ambulantes, no a los narradores de cuentos, no a los chistositos, no a los científicos locos. No, no, no. El alumno tiene que hacer la clase. Nadie ha fallado en la 8, felicito. Ahora bien, beso el lazo infinito varias veces y en cada aspiración saborea el recuerdo de las felicidades. Listo. ¿Cuál es la respuesta? En la 9. Yo beso el lazo infinito varias veces al día. Yo saboreo el recuerdo de las felicidades. Correcto, muy bien. ¿Cuál es la respuesta? De la 9. Vamos, es la B. La B. Tiene algo de poético, ¿no? Pero no es exactamente poético, es el ánimo de uno. 10. ¿En dónde está la función apelativa? En la 10. 9, beso. Y en la 10, función apelativa que ordena. ¿En dónde se ordena? En la 10. Muy bien, nadie ha fallado. Tengo las respuestas de varios alumnos. Sigan, 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 sigan. Ha llegado el momento de felicitar a José Alejandro, a Dana, a Ana, a Carelli, no, Carelli se equivocó. Carelli se ha equivocado en la 10. Evelyn, sí. Luis, Steven, Luis Álvaro. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Vamos, y los demás, bien, gracias. Tracy, no he visto tu respuesta en esta clase en ningún momento, Tracy Coveñas. En ningún momento he visto tu respuesta, Tommy Pacherre. En ningún momento he visto tu respuesta, Mary Dick Ramos. Tampoco he visto tu respuesta en ningún momento, Jim. No he visto tu respuesta. Tampoco Yemima, no he visto tu respuesta, no he visto su respuesta, para nada, en lo absoluto. Yo quiero las respuestas. Ya, en la 10 es la C. Honrarás a tu padre y a tu madre. No sé por qué una alumna puso la A. Felizmente obtuviste una nota aprobatoria. ¿Qué tiene que ver eso con apelativa, santo Dios? 11. ¿En dónde hay función metalingüística que solamente habla del lenguaje? ¿Cuál es la respuesta en la 11? Lean bien. 11. Ya, la 10 es la C, sí. La 11, muy bien, Dana. Muy bien, Ana, Colorado. Muy bien. Y lo demás, bien, gracias. Muy bien, José. Muy bien, Amelín. Muy bien, Jorge. Muy bien. ¿Quién más? Y lo demás, bien, gracias. No participamos. Ahí lo dejamos.
Así es la clase. Vamos, 10 segundos más. Muy bien, Luis Álvaro. Muy bien, chicos. La respuesta de la 11 es la B. Señale, y bueno, y hay varios otros alumnos que han respondido. Antes que yo hable, ya había respondido Elvira, Alex, Lucas. Muy bien. 12. ¿En dónde está la función expresiva que se relaciona con el yo? 12. 12, todos, 12. Vamos, muy bien, chicos, 12. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sí, nadie ha fallado. Fátima, ¿por qué fallas? Yo compré la novela. ¿Esa es expresiva? Yo compré la novela. ¿Esa es expresiva? Profesor, pero está el yo. No, 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 pero esa es expresiva. Eso, habla del ánimo de uno. No, pues, la respuesta es la D. Yo te esperé bajo la lluvia 1000 horas como un perro. Esa es. No puede ser la A, profe, pero en la A es yo. No, pues, la finalidad, pues, la finalidad de la A, correcto, es informal, es referencial. La respuesta es dedo. 13. En la 13 les ayudo un poquito para aligerar el tiempo. 13 es la C. 13 es la C. 14. El verbo transitivo necesita de objeto directo. ¿Cuál es la respuesta? Metalingüística, ¿no? La metalingüística, ¿con qué se relaciona? Te enseñé bien, ¿ah? La metalingüística. ¿Con qué función se relaciona? Metalingüística. 13. 13, 13 es C. 14, 14, perdón, 14. Muy bien, Luis Steven. La 14 es la C. Con el código, pues. Con el código, con el código. 15. James anotó un magnífico gol. Parece que fuera referencial, pero no es referencial. Un magnífico. El que está hablando dice, ¿no? A mí me parece que es un magnífico gol. ¿Cuál es la respuesta? 14 es C. Y en la 15, 14 es C, Jim. 14 es C. Y hemos quedado. La 15, ya estamos en la 15 ya. 15, 15, 15, 15. No se equivoquen, 15. James anotó un magnífico gol. ¿Cuál es la respuesta? Estética, poética. ¿Qué tiene que ver poética que anoté un magnífico gol? O sea, si yo digo yo hice una magnífica comida, ¿es poética? No tiene nada de poética eso. La respuesta es dedo. Magnífico gol. Dedo, dedo, señor Carlos. ¿Por qué va a ser apelativa? A ver, Carlos. A ver, paramos la clase un rato. Carlos, ¿por qué tendría que ser apelativa? ¿Dónde está la orden? Un momentito, la respuesta es la D. Carlos, espero tu respuesta ahorita en privado, 10 segundos. ¿Por qué tendría que ser apelativa? ¿Dónde está la orden? Vamos, Carlos, espera un ratito, muchachos. Carlos. Ah, ya, ya, ya. Muy bien, no hay problema. Yo te ofrezco las disculpas a ti. Muy bien, es la D, la D. James anotó un magnífico gol, equivale a, ¡oh, qué magnífico gol! O sea, yo pienso que es un magnífico gol. Es la D. Muy bien. En la 1, correcto, en la pregunta número 1, la respuesta es la B. 2. Los adverbios son categorías lexicales invariables. ¡Oh, qué fácil! ¿Cuál es la respuesta en la 2? Está hablando de los adverbios, que son categorías invariables. 1, beso. 2, los adverbios son invariables, dice. La 2, chicos. La 2, la 2, la 2. Vamos, la A. Muy bien. La 2 es la A. Muy bien, felicito. Tracy, estoy esperando tu respuesta. Tommy, estoy esperando tu respuesta. Jim, por lo menos respondan Maricielo. Respondan antes de retirarme. Jefferson, Chino, por favor. Y deben entrar con sus nombres. La próxima dice Chino 1, 2, 3. Y hay hasta un número. No voy a permitir la entrada porque tienen que poner sus nombres. Muy bien, Tracy, ¿y tu respuesta? Estás allí, pero tu respuesta, quiero ver tu respuesta de la número 3. Vamos, la 3. ¿Cuál es la respuesta, Tracy? Ah, ¿estás respondiendo, Tracy? Ah, caramba, discúlpame entonces, Tracy. Gracias, 3. La 3. No, no es esa la respuesta. La 3, a ver, 3. No es esa la respuesta, Yemima.
Tracy, no es la respuesta, no es la C. Lean bien, la 3. Función apelativa que ordena. ¿Cuál es la respuesta? No puede ser la C. ¿Por qué tendría que ser la C? Nuestro esfuerzo es bastante loable. ¿Dónde está la orden ahí? ¿Dónde está la respuesta? Vamos. La respuesta de la 3 es la B. La B. Pedro, ¿qué? Resumes historia trágica. La respuesta es la B. Correcto, muy bien. La 3 es la B. En la 4, la respuesta es la A. 4, muy bien. Muy bien, Mary, muy bien, Mary. No hay problema, sí, ya me di cuenta. Pero hay que responder y responder bien, ¿ya? 4 es la A. La 5. Oye, otra vez con lo mismo, qué fácil. Los pronombres reemplazan a los sustantivos. ¿Qué cosa es la 5? ¿Qué cosa es en la 5? Está hablando de los pronombres. La 5 es la B. Y en la 6, el profesor de razonamiento verbal es un diccionario andante. Cumple una función estética. Cuando es función estética, ¿con qué elemento se relaciona? 5 besos. Y la 6, ahí en el cuadrito lo expliqué bien. En la 6, muy bien. La respuesta es la C. La respuesta es la C. Uy, caramba, ya salí. Mil perdones. ¿No hay más, no, chicos? ¿O sí? ¿Había más preguntas o ahí quedaba? Ayúdenme. Salí intempestivamente. Ya no hay, salvo. Estoy terminando a la hora exacta. Bien, chicos, hemos aprendido, han aprendido, y lo que quiero reafirmarles es que aprendan con entusiasmo y cientificidad. Si aprenden presionados y figurada y no científicamente, entonces nosotros vamos a tener alumnos cortoplacistas que no van a avanzar más allá de lo que ve sus narices. Yo lo que quiero es que los alumnos tengan una educación sostenible en la universidad. A mí me interesa, porque soy profesor preuniversitario aquí, que ingreses, pero lo que más me importa es que te mantengas en la universidad, porque hay chicos que en el tercer ciclo, cuarto ciclo abandonan, y es bien, pero bien doloroso, peor que el cáncer, que un alumno deje de estudiar en San Marcos, en Villarreal o en Callao o en Agraria, en el cuarto ciclo porque se ha jalado 3 veces, lo que le llaman la trica. He visto esos casos, muchachos, y es bien doloroso, es bien triste, ¿no? ¿Qué pasó? Profe, me jalé en lengua 3 veces, o me jalé en matemática no sé qué cosa 3 veces. Y ahora, profe, ya que ya tengo 20 años, ¿y qué vas a hacer? Profe, voy a trabajar en donde está mi tío, es una fábrica. Ah, su madre. Luego de haber ingresado a San Marcos, Villarreal y Callao, que termines como obrero. Bendito sea el obrero porque todos tenemos parientes obreros, tíos obreros que seguramente en la niñez hasta un caramelo nos han dado. Pero si tú le preguntaras a tu tío obrero y le dijeras, quiero ser obrero de grande, te diría, no seas loco, no seas loco. No busques mi, entre comillas, suerte, porque para eso no has nacido. Chicos, estudien con emoción y con cientificidad. Y a los alumnos 2 o 3 que no han participado, pongan las barbas en remojo. La próxima clase quiero que participen. Con mucho cariño te digo, si la próxima clase no participas, yo te voy a retirar de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Y no por abusivo ni mano militar, sino porque este salón debe estar constituido por la creminata de la intelectualidad peruana, el joven que quiere ingresar. El alumno que no participa no pertenece a este microcosmos, no pertenece a este mundo, no lo quiero en mi clase. Así que la próxima clase todo el mundo me participa. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Un abrazote para todos ustedes, ¿sí? Y ya nos estamos viendo, pues, ¿no? Listo, un abrazo para todos ustedes, cuídense.